¿Dónde? Síguele, por favor. Bueno, seguía lo que es la exploración física y nos mencionaba que no va a ser como siempre pues ya habíamos dicho que del que primero se hacía Abre la tu cámara, porfa. inspección. ¿Vale? Abre tu cámara, porfa. Bueno, Ok. ¿Primero qué? que no iba a ser como ya habíamos visto que primero era la inspección y luego la auscultación y la percusión y la palpación. Aquí primero se iba a auscultar, porque si hacíamos la percusión y la palpación, podía haber alteraciones en los ruidos hid- hidroaéreos de los intestinos Ok. y podían haber unos cambios. Bueno, mencionaba Entonces, también. evitamos estimular, ¿no? Sí, ¿Ustedes nunca se han, por pura curiosidad, así como que apretado la panza? ¿No han estado así, no sé, como generalmente están ahorita sin hacer nada, tirados y de repente que se pongan a apretarse la panza? ¿No han visto que eso de repente empieza a generar mucha peristalsis? sí. ¿Qué sería correcto? ¿Peristalsis o enterocinesis? No sé qué es enterocinesis. ¿Qué se te ocurre que es enterocinesis? El movimiento del aire dentro de los intestinos. Enterocinesis pues sería el movimiento del intestino. Van a encontrar ustedes que muchos médicos cuando describen abdomen ponen enterocinesis, pero realmente no está, digamos, al 100% descrita esa palabra. Lo habitual es que nosotros pongamos peristalsis. Sí podemos poner enterocinesis, pero no sería del todo correcto. Desde el punto de vista de definición etimológica, pues sí, pero lo ideal es que pongamos peristalsis. ¿Qué más, Daniel? Bueno, y nos hablaba de que la palpación y la percusión se podían hacer ambas al mismo tiempo. Y por ejemplo, es que si se iba a examinar el hígado, primero hay que percutir el límite del hígado y ya después seguir con la palpación. ¿Ok? Y ¿Eso para que, por qué se te ocurre? eh, para no, pues puede ser por lo mismo como de los intestinos, ¿no? Para no generar algún cambio dentro del mismo órgano. Para saber si está donde debería estar el hígado, o si no está crecido, o si no tiene algún absceso. Mira, ¿qué te imaginas que sería más práctico? ¿Para qué nos sirve la percusión? Para saber qué hay dentro, o el sonido. ¿Ok? Entonces, más que qué hay dentro, para saber las características de esa estructura, ¿no? Ok. Porque realmente acá, bueno, pues en el hígado que hay dentro, o sea, el punto es que el hígado, ¿qué diferencia tendría el hígado con el intestino? Está sólido, el intestino está aguado. Aguado, hueco, ¿cuál aguado? Hueco. Ok, entonces, el hígado es una víscera sólida y el intestino es una víscera hueca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere Entonces, decir que si tú percutes el hígado en comparación con el intestino, ¿qué diferencia encontrarías? el hígado tendría un sonido más mate y los intestinos más timpánico.
Ok, entonces es más fácil que tú, por ejemplo, si tú tratas de identificar el borde del hígado por debajo de la región subcostal, probablemente tú batallarías, o sea, sería muy difícil que tocaras y que dijeras, bueno, no estoy seguro si es el borde del hígado, no sé, pero si tú percutes por debajo del borde costal y percutes mate, obviamente no sobre la costilla, obviamente ya en el abdomen, va a ser más fácil que tú identifiques una estructura mate en comparación con una timpánica. Entonces tú podrías determinar, por ejemplo, dijimos que si el hígado sobresale más de 2 traveses de dedo por debajo de las costillas, pensaríamos en algo malo, entonces podríamos delimitar el hígado hasta un través sin ningún problema. Yo percuto debajo de la costilla, si oigo mate, ahí está el hígado, me voy más abajo, tiene que cambiar mi sonido a timpánico. Otra maniobra que les voy a decir para que sepan cómo delimitar el hígado, aprovechando que esto salió, porque sí lo comenta en un mini rengloncillo, pero aprovechando que salió esto, es los que tengan estetoscopio, que yo creo que ya valdría la pena que todos empezaran a hacer de uno, los que tengan estetoscopio, fíjense muy bien. Cuando ustedes se ponen un estetoscopio y lo ponen sobre una estructura, obviamente van a escuchar un sonido hueco, es decir, solo lo que está escuchando, solo lo que está captando la campana. Si ustedes lo ponen, el estetoscopio, por debajo de la región subcostal derecha, y ustedes, digamos, o con la uña o con una pluma, obviamente tapada la pluma, o sea, que no raye, pues, si ustedes la deslizan en una línea vertical, unos 2 centímetros debajo de la tetilla, y la llevan aproximadamente hasta una línea que corte con el ombligo, no sé si me explico. ¿Sí queda claro cómo? Yo no entendí. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? A ver, espérame, déjame, les pongo la imagen del abdomen. ¿Sí ven? Sí. Sí. Ok. Entonces, técnicamente, nosotros, en esta porción, digamos, así un mini garito, ¿no? Técnicamente es donde estaría. Entonces, nosotros alcanzaríamos a percibir en esta zona, a nivel del abdomen, una parte del hígado. Entonces, si ustedes ponen su estetoscopio aquí, ahí está, digamos, la campana del esteto, y ustedes con una pluma tapada o con su dedo lo deslizan así en esa dirección, cuando vaya pasando por aquí, ustedes van a escuchar en el estetoscopio un sonido. Cuando pase aquí por el hígado, van a escuchar un cambio en la tonalidad de sonido, y cuando pase por acá van a escuchar otro sonido. Esa es una forma en la que también ustedes podrían delimitar todo el hígado. Entonces, ya que ustedes sepan, podrían pasar su esteto acá, 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 y podrían delimitar prácticamente todo el borde inferior del hígado. Si ustedes, digamos, no son muy buenos para percutir, o de repente sienten que está muy cerca la costilla y que no van a poder percutir adecuadamente, de esa manera con el estetoscopio es una forma muy sencilla en la que ustedes podrían delimitar el borde inferior del hígado. Nada más tendrían que acostumbrarse a escuchar ese cambio en la sonoridad. Cuando pase
la pluma o su dedo, cuando lo froten, digamos, en la interfaz de los distintos tejidos, en el hígado van a escuchar, hagan de cuenta como cuando frotan, no sé si, por ejemplo, cuando traen un suéter, les ha pasado que las mangas les queden muy largas y que tengan tapadas así mucho las manos y de repente que se froten, o sea, frotar un suéter suena mucho cuando pasa por las estructuras sólidas. Los que tengan estetoscopio, hagan ese ejercicio, pongan la campana del esteto relativamente cerca, no sé, digamos aquí, o pónganla acá y pasen su dedo o pasen una pluma, algo que talle muy poco y traten de detectar el sonido que se va a presentar en las costillas, el sonido que se va a presentar en el hígado y el sonido que se va a presentar cuando ya pasen a lo que es el intestino. Bueno, eso fue, digamos, un brevario cultural. Ahora, ¿qué más, Daniel? Bueno, en cuanto al paciente nos mencionaba que se le pide que orine antes de examinarlo para así tener la vejiga, ¿cómo se dice? Sin orina, porque en varios casos se puede confundir con algún quiste o un tumor. Y también nos Sí, mencionaba, ¿creen que eso sea posible? Pues supongo que sería diferente la consistencia, ¿no? Ok. ¿En qué te imaginas que sea diferente la consistencia? Me imagino que si fuera un tumor, pues se sentiría como una consistencia más dura a que si fuera por orina. ¿Con qué tipo de tumores creen ustedes que se confunde la vejiga? ¿Tumores de qué? ¿Con qué tipos de tumores se les ocurre? ¿A nadie? Generalmente los tumores con los que se podría confundir lo que llamamos un globo vesical son con los tumores de ovario. Ahora, aquí la pregunta importante. ¿Cuál es el tumor de ovario más común? Probablemente no lo sepan. El tumor de ovario más común es algo que se llama el cistoadenoma seroso. ¿Por qué creen entonces que se confunde con la vejiga? ¿Qué característica tiene el cistoadenoma seroso? ¿Qué característica creen que tenga para que se pueda confundir con la vejiga? Que esté relleno de líquido. Exactamente, el cistoadenoma seroso es una tumoración quística, como su nombre lo dice, cistoadenoma. Entonces, el problema es que es una bolota llena de líquido y en algunos casos la confunden con una vejiga. Aquí, ¿qué es lo importante? Primero, ¿ustedes en alguna ocasión se han aguantado, no sé, horas para hacer del baño? Obviamente las mujeres muy probablemente me van a contestar que sí.
¿Qué pasa cuando se aguantan mucho tiempo a hacer del baño? Se queda la sensación después de que ya hiciste. No, o sea, antes de que hagas del baño. Pues se inflama, sientes como inflamado. Sí, está llena la vejiga de orina, pero ¿qué es lo que sientes? ¿No les duele? Sí. Sí. Duele mucho. Entonces, el cistoadenoma, primero, es una tumoración que tiene una característica que es muy parecida a la vejiga en su consistencia, pero no duele. El globo vesical, cuando ustedes tocan la vejiga y le estimulan al paciente, primero, le duele mucho y segundo, le dan ganas de orinar. Aparte, el globo vesical generalmente tiende a ser central y se puede delimitar, si ustedes tocan todo el globo, hasta llegar a la región suprapúbica y podríamos delimitar, entre comillas, digamos, como que el origen de esa bola. Pero esto que están leyendo ahí es algo exageradamente común. Es bastante exagerado lo que muchos médicos confunden un globo vesical con una tumoración. Para ello, hay incluso 2 casos que se hicieron muy famosos en un hospital célebre de esta ciudad privado, llamado Sanatorio Español, en el cual ya tenían a una paciente programada para que le hicieran una resección de un tumor de ovario. Se pide interconsulta a nefrología para que le valoren, porque antes de meterla a quirófano traía elevación de azuados. El nefrólogo llega, la toca, a chinga, tiene globo, le pone una sonda, le salen casi 2 litros de orina y misteriosamente la paciente se curó del tumor de ovario. Esto es algo que ustedes cuando a lo mejor se los platico dicen, pues qué pendejada, obviamente no debería pasar. Yo lo he visto 2 veces. 2 veces me ha tocado esta situación y me ha tocado con médicos especialistas. Y de hecho, podríamos decir que no son especialistas, son subespecialistas. Y en las 2 ocasiones fueron 2 tumores de ovario que desaparecieron con una sonda. Entonces es bien importante que si ustedes van a explorar a un paciente, tomen en cuenta que la vejiga esté vacía idealmente, o si es un paciente que tiene diabetes, es una mujer que tuvo muchos embarazos y le piden que orine y palpan algo, ¿qué pensarían? Porque les puse el ejemplo de diabetes o el ejemplo de una mujer que tiene muchos embarazos. Porque va a tener la vejiga caída, como dice el doctor. Ok, sí, ese es el término coloquial. ¿Cuál sería el término médico? Antes llevábamos una materia en primer año que era etimología médica. Supongo que ustedes ya no la llevaron, ¿verdad? No. No. Bueno, se llama cistocele. Es lo que coloquialmente la gente dice tiene la vejiga caída. Eso es en el caso de la mujer, pero en el caso del hombre con diabetes, ¿qué tendría que ver? ¿Qué se les ocurre? ¿No es porque son más propensos a infecciones o por los síntomas con los que empiezan, por ejemplo, de la poliuria? Ok. Algo que ustedes van a tener que aprender
que me doy cuenta que casi todos lo hacen de ustedes, digo, esto es tomando el ejemplo, ¿eh? Siempre que vayamos a explorar o a preguntarle a un paciente, nunca vamos a preguntar en negativo. Siempre vamos a hacer preguntas en las que le demos al paciente la opción de decir sí o no. Es como, por ejemplo, ahorita me dicen, no es por esto. Ustedes no le van a preguntar al paciente, ¿y no tiene dolor de cabeza? ¿No le ha pasado a usted que, si me explico, ustedes nomás le van a preguntar, ¿ha fumado? ¿Ha tomado? No van a preguntar, ¿y no toma? ¿Y no bebe? Esto es como comentario porque de esa manera el que dirige el interrogatorio de la exploración física es el médico. Entonces, nosotros tenemos que dirigir de tal manera de que el paciente diga sí o no. No que ya le demos una entrada para que él de alguna manera nos dé la razón. Ahora, ahorita que me dices lo de las infecciones, ¿por qué las personas con diabetes tienen mucha infección de vía urinaria? Porque esa es la causa de lo que les pregunto. Pero ¿por qué tienen mucha infección de vía urinaria? Son dos factores. ¿Cuáles son? No tiene que ver la poliuria. No tiene que ver la poliuria. ¿Cuál se les ocurre? Por los mismos niveles de glucosa. ¿Ok? Entonces, una causa es hiperglucemia, o sea, descontrol de glucosa. ¿Cuál sería la otra causa? Porque el esfínter pierde fuerza. El esfínter pierde fuerza. No es del todo correcto. ¿Qué pasaría? Es que no es el esfínter como tal. Es toda una parte de la vejiga, pero ¿por qué? Bueno, porque el músculo contiene, o sea, como que se contrae, hace demasiada fuerza. No. Los pacientes que tienen diabetes desarrollan algo que se llama neuropatía, porque hay daño directo de la glucosa sobre la microcirculación. Entonces, el daño directo de la glucosa sobre la microcirculación genera que el paciente tenga una lesión de neuropatía a nivel de los músculos de la vejiga. Entonces desarrollan una vejiga neurogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que ese paciente, si tenía antes de orinar en la vejiga unos 30 mililitros de orina, cuando orina se queda con 15. Cuando en condiciones normales una persona tendría que orinar y la respuesta es que su vejiga se vaciara completamente. Eso es lo normal. Pero las personas que tienen cistocele, principalmente las mujeres que tuvieron más de un embarazo, las personas que tienen diabetes, sufren de ese problema. Entonces, como enseñanza, digo, de aquí a futuro, la primer causa de infecciones de vía urinaria de repetición, para que a ustedes les quede claro, es que la uresis residual esté presente. Es decir, yo orino y en lugar de que mi vejiga se quede con 0, se queda con una cantidad. Sí, eso es una, digamos, si en algún momento les llega a tocar a un paciente que vaya a consulta, es que
Voy con un médico y me da tratamiento para infección de urinaria. Voy con otro y me da tratamiento para otro. Me la paso con pura infección de urinaria. Entonces, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Un ultrasonido de vejiga que me reporte el uresis residual. Más de la mitad de los pacientes van a tener uresis residual. ¿Ok? Ahora, eso también cuando ustedes exploren, si de repente le dicen, a ver, ve orina, y ustedes todavía alcanzan a palpar la vejiga, bueno, entonces ya los puede hacer sospechar de eso. Ya pueden decir, probablemente este paciente tenga un problema con la vejiga y habría que explorar. Ok, después de eso, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo debes de acomodar al paciente? El paciente debe estar en decúbito supino o dorsal y debe estar en una cama que esté como una mesa, o sea, rígida y que el cuerpo pues esté ahí acostado. Y lo que debemos de tener en cuenta es que los brazos deben estar paralelos al cuerpo y en un ángulo obtuso para no generar ninguna tensión. Y también Ok, las piernas en las rodillas deben tener una ligera flexión, un ángulo obtuso, yo también diría. Y algunos mencionan que se debe poner una almohada chica en la cabeza porque si no hay almohada, hay una pequeña tensión en el cuello y puede generar alguna contracción en el abdomen. Pues también menciona que nosotros debemos de estar al nivel que está el paciente acostado. Si está a un nivel que nosotros estemos sentados, pues sentados. Y si está más arriba la cama, pues tenemos que estar ya de manera de pie. ok. También que pues el cuarto debe estar tibio. También nosotros, o sea, las manos y el estetoscopio también. Ok, Y todo lo que hablamos en aquella ocasión, ¿no? Tener una luz adecuada, o sea, que no haya sonidos, digo, ¿por qué? Porque vamos a empezar, obviamente, primero con la inspección del abdomen. Pero, a ver, eso que comentas sobre la posición del paciente. Dices, el paciente en decúbito supino, las rodillas ligeramente separadas, la cabeza ligeramente arriba. Generalmente la enseñanza, digamos, francesa, nos decía que el paciente tenía que estar totalmente acostado, es decir, todo su cuerpo plano. ¿Cuál es el problema de esto? Realmente el estar completamente acostado sí genera cierta resistencia en el abdomen. ¿Por qué? Ustedes hagan el esfuerzo, hagan la prueba, cuando se acuesten completamente, el hecho de que ustedes hiperextiendan el cuello, eso hace que tengamos cierta contracción a nivel abdominal. Y ellos dicen, ahí en ese artículo dice, hay que poner una almohadita arriba de la cabeza y hay que poner otra almohadita debajo de las rodillas. Yo lo que les recomendaría es, primero, cuando ustedes le digan al paciente, ok, lo voy a explorar del abdomen, y ustedes, ahí dice, hay que ganarse su confianza explicándolo. Obviamente usted le va a decir, le voy a tener que explorar abdomen, voy a necesitar que se descubra un poco, se va a acostar, etc. Acuérdense que siempre lo que ustedes les va a dar mucha información es que ustedes le digan al paciente, acuéstese en tal lado, obviamente en la mesa de exploración, y ustedes lo primero que van a hacer es dejarlo. En ese momento ustedes no van a ser 100% claros, solo le van a decir acuéstese. Ustedes van a esperar a ver en qué posición se acuesta el paciente, solo. Eso les va a dar mucha información de su patología. Muchos pacientes, a ustedes, por lógica, si ustedes van al médico, si tú le dices a un paciente, bueno, te voy a checar, acuéstate allá por favor,
¿cómo creen ustedes, por lógica, que la mayoría de la gente se acostaría? Boca arriba. ¿Cómo creen? Boca arriba, la gran mayoría se acostaría boca arriba y lo que les preguntaría a ustedes sería ¿de qué lado la cabeza? Es lo más habitual. Ha pasado que de repente le dices a un paciente acuéstese y se acuesta del lado. Pues eso como que no tendría mucho sentido, ¿no? Ese tipo de cosas son a las que ustedes tienen que ponerle mucha atención. O hay pacientes que cuando tú le digas acuéstate, se va a acostar boca arriba y de repente se va a levantar. Así, no, es que no aguanto. Entonces, la recomendación siempre es explorar al paciente en una posición que se llama semi-Fowler. ¿Qué quiere decir semi-Fowler? ¿No saben qué es semi-Fowler? Está como Sí. a... Ay, es que no sé cómo se explica, pero está como medio... No está totalmente acostado. Hay como un ángulo de... Está ¿Cuántos elevado grados? de 90 grados, ¿no? No, de la 90 mitad grados se le llamaría Fowler. de 45, ¿no? Bueno, de 45. Generalmente es 30 grados. Esa será la posición de semi-Fowler. La posición de semi-Fowler, para que la entendamos, es medio sentado. Esa posición es muy cómoda para la mayoría de los pacientes. Ahí lo que vamos a buscar es que todo lo que es el tronco del paciente quede en la parte de la camilla o de la mesa de exploración que tenga el ángulo de 30 grados. Porque si yo acomodo mal a mi paciente, no sé, queda solo la cabeza por encima de esa posición, entonces la misma posición del paciente de tener el mentón más pegado al pecho va a hacer que el paciente se sienta muy incómodo, va a hacer que el paciente tenga contractura abdominal, va a hacer que no te deje explorarlo adecuadamente. Entonces lo ideal es una posición en semi-Fowler y de esa manera nos ahorramos la necesidad de meter almohadillas debajo de la rodilla. Simplemente su semi-Fowler y ya nosotros podríamos comenzar a explorar al paciente. Ahora, otro dato muy importante, obviamente siempre cuando ustedes le digan acuéstese al paciente, algunos pacientes te van a decir inmediatamente es que no aguanto acostarme. Entonces en esos casos ya valoraríamos si nuestro semi-Fowler lo llevamos de 30 grados a 45 grados. Todavía es una posición de semi-Fowler, pero es un paciente mucho más sentado. ¿Por qué se les ocurre que una persona les diría que no aguanta completamente el decúbito supino? Puede que tenga eh, problemas para respirar y se siente agitado o sofocado. ¿Ok? ¿Cómo se llama cuando una persona se acuesta y le falta el aire? Mm, Yo estoy sentado o estoy parado y no me falta el aire, y me acuesto y me falta el aire. ¿Eso cómo se llama? ¿Ya vieron disnea en semiología? Disnea. Sí, doctor. ¿Es la paroxística nocturna o algo así? ¿No? ¿No? Si ya vieron disnea, ya vieron los tipos de disnea. Entonces, ¿cómo se llama esa? No, es un La tipo de disnea. ¿Cómo se? ortopnea. ¿Cómo? La ortopnea.
ortopnea. Ortopnea es paciente horizontal, le falta el aire. ¿Y cuál sería la contraria? Es decir, el paciente está en decúbito supino y se sienta a todo dar, y de repente le dices que se ponga en posición vertical, que se siente y le falta el aire. ¿Eso cómo se llama? La platipnea. Platipnea. Ok. Ahora, ¿cuáles serían las causas más comunes de la ortopnea y cuáles serían las causas más comunes de la platipnea? Una insuficiencia cardíaca, ¿no, doctor? Ok, una causa común de ortopnea es insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra? Ya lo vimos en tórax. ¿Qué otra? Edema pulmonar. Antes que eso, digo, el edema pulmonar sería una consecuencia La gente con de obesidad, una ¿no? falla cardíaca. Batalla para- Asma. ¿Qué? Asma. No puede ser. No, ¿qué dijimos? Que tiene que ver con la posición del paciente. Si está ocupado, si Obesidad está tampoco es, ¿verdad, acostado, doctor? ¿no? Si está acostado, va a ocupar más espacio de pulmón. EPOC, No, ¿qué tendrá que ver el Derrame EPOC con que pleural. está acostado? Derrame. Derrame pleural. Derrame pleural es algo muy común que nosotros veamos en los pacientes que no toleran estar acostados. La otra sería la insuficiencia cardíaca. Lo de disnea paroxística nocturna, esa es una manifestación de la insuficiencia cardíaca. Es una ortopnea que se presenta de manera espontánea en las noches. Eso es un dato semiológico que nosotros interrogándolo nos sirve mucho para determinar qué es lo que pasa con el paciente. Ahí nosotros podríamos preguntarle específicamente si tiene eventos de disnea paroxística y ya en ese momento al explorarlo, escucharle crépitos, bla, diremos, ok, usted tiene insuficiencia cardíaca. Ya lo corroboraremos con placa, bla, 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 bla. Y lo que platicábamos de que una persona se acostara de lado, si la dejamos libremente, entonces pensaríamos que ese paciente tiene, ¿cómo se llama cuando se acuesta de lado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? decúbito, De Trepopnea, también ya lo habíamos dicho, trepopnea, trepopnea. ¿No se acuerdan? Ay, chavitos. Bueno. Ok, eso es en cuanto a la posición del paciente. Ya todo lo demás que me dijiste, pues creo que es lógico, ¿no? Si a ti te van a explorar y de repente llegan con un estetoscopio y te lo ponen así todo frío en la panza, pues obviamente vas así como que, ay, güey, o sea, hacer la contracción. Entonces, la recomendación que yo les voy a dar siempre que ustedes exploren a un paciente es explórenlo como les gustaría que lo exploraran ustedes. Tomen las medidas en las que ustedes dirían, pues a mí me gustaría que si me van a explorar, que la habitación estuviera calientita, que el médico se cuidara, que sus manos no estuvieran frías, que tuviera algo muy importante, si van a explorar a una mujer, de preferencia que esté un familiar y de preferencia que esté una enfermera con ustedes, es decir, que no estén solos durante la exploración. Y algo muy importante siempre, aunque el paciente esté descubierto, cuando vayan a tocar, siempre avisen. Siempre díganle, voy a tocar o voy a palpar o díganle cuando ya van a empezar a hacer eso. Créanme que en ese tipo de cosas se pueden ahorrar muchos problemas, incluso hasta legales. Entonces ya tenemos al paciente acostado, ya le dijimos qué es lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, mencionar el artículo que hay dos tipos de examinación del abdomen, que uno era empezando en la fosa ilíaca izquierda, vamos a ir en contra, en forma de espiral y en contra de las manecillas del reloj. Entonces va a ser primero la fosa ilíaca izquierda, después el flanco izquierdo, después el hipocondrio izquierdo, después el epigastrio, después el mes- mesogastrio y luego el hipogastrio y Ok, pero ¿con qué vamos a empezar de manera general? Sí, o sea, entiendo lo que me estabas diciendo, estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a empezar en el apartado de exploración física? con la inspección. Con la inspección. ¿Qué te interesa de la inspección de abdomen? Que bueno, el abdomen lo vamos a tener que ver de frente o de perfil para ver la forma en la que está respirando. Por ejemplo, los hombres usamos, usamos una respiración abdominal, entonces el abdomen se va a extender. Ok, Eh, ¿qué y más te también gustaría ver? si podemos ver algunas alteraciones que pueda haber en la piel, o si es un paciente que es muy delgado, se decía que se pellizcaba la piel para ver los centímetros más o menos que tenía de piel. Ok, el pellizcómetro, pues. Sí. También vamos a examinar bueno, inspeccionar el abdomen por si veíamos algún tipo de hernia, ya sea incisional o umbilical. Ok, entonces, ahí te pone, en una parte del artículo te dice como que aspectos, digamos, prácticos del examen de la exploración física. Entonces te pone en el caso de la inspección que veas integridad de piel, el contorno del abdomen, la simetría del abdomen, los movimientos respiratorios, si hay pulsaciones, si hay peristaltismo o la presencia de masas. Eso sería así como que generalidades de lo que tú vas a ver. Y obviamente si vas a inspeccionar el abdomen, lo vas a inspeccionar tanto en decúbito supino, tanto con el paciente en qué otras posiciones. Pues puede ser también de pie. De pie, precisamente para que tú puedas evaluar todo esto. El abdomen sería técnicamente simétrico. Es una pregunta, ¿eh? Mm, Pues puede tener un relieve. Pero fíjate bien la pregunta. ¿El abdomen es simétrico? O sea, lo que yo veo del lado derecho, como si fuera un hemiabdomen derecho, debe ser simétrico con el hemiabdomen izquierdo. Sí. Sí, esa es la respuesta. Entonces, ya empezar a notar masas o cuestiones, eso nosotros tenemos que empezar a determinar qué son y cuáles serían las masas más habituales. Las hernias. Ok, eso sería 100% patológico, pero vamos a hablar de masas que serían técnicamente no patológicas. ¿Cuál se te ocurre que podría ser? La más común. Mm,
puede ser una formación de un divertículo. Bueno, poder ver un divertículo está canijo, ¿eh? Ver un divertículo estaría muy difícil. ¿Por qué? Los divertículos, ¿cómo están? Son bueno, Chicuelos, ¿o qué? no son tan grandes como las hernias. Es que los divertículos se forman en las estructuras donde penetran los vasos sanguíneos a la pared del intestino. Entonces el divertículo queda en las austras, o sea, realmente poder palpar un divertículo es algo imposible. Pero ¿qué se les ocurre que sería de repente si una persona habitualmente tiene por debajo, por ejemplo, del reborde costal derecho, digamos, tiene generalmente así como que algo levantado? ¿Ustedes qué pensarían? Estamos hablando de no patológicos, porque algunos me podrán decir, bueno, tiene hepatomegalia. Esa sería una patológica, pero ¿cuál sería no patológica? Que es una cuestión exageradamente habitual. ¿Algún tumor benigno? No patológica, ¿cómo que un tumor? No patológica. ¿Qué se les ocurre que podríamos tener distendido en el abdomen? ¿Qué se puede distender? Porque acaba de comer. Eso sería del lado izquierdo. Ese sería el estómago. Y eso de que acaba de comer, ¿se acuerdan de la película de Bolt? De la gatita Mittens cuando se ve su estómago. Bueno, eso sí puede pasar. Pero eso sería del lado izquierdo. ¿Del lado derecho qué? ¿Qué dijimos que está en el hipocondrio derecho aparte del hígado? ¿Qué otra estructura? Aparte de la vesícula. Ya les voy quitando muchos. El ángulo, El ángulo esplénico. Entonces, una distensión del colon. Eso es algo que mucha gente habitualmente tiene. Cuando tiene una dieta muy mala, una dieta en la que come abundantes grasas y come muy poca fibra, clásicamente las personas no se consideraría todavía patológico si el paciente no tiene dolor, pero habitualmente ustedes pueden percibir que tiene debajo del reborde costal derecho una protuberancia que es que se está marcando el ángulo esplénico. ¿Cómo van a saber qué es eso? Porque lo van a percutir y es el sonido de la percusión va a ser Mate. no, va a ser timpánico porque es el intestino. No, disculpa, es que pensaba en quizás que esté lleno, ¿verdad? Y que No, bueno, si está lleno de popis, obviamente se va a escuchar mate. Cuando tú exploras a alguien y te dice que tiene ya una colitis establecida, tiene dolor o algo por el estilo, lo que vas a explorar es que vas a sentir algunas zonas timpánicas mezcladas con mate. No el signo del tablero del ajedrez, porque ese es de otra cosa. Pero aquí, o sea, la popó sí te va a dar un sonido mate, obviamente. Pero bueno, esto es importante porque se van a topar con mucha gente que puede tener un abdomen no simétrico, pero no necesariamente es porque tenga crecimiento de vísceras. Muy probablemente puede ser porque el paciente tiene otras estructuras que estén alteradas, pero por ejemplo por su mala dieta,
porque no tiene buenos hábitos de ejercicio, etcétera. Y lo más habitual que nosotros vamos a ver en el abdomen van a ser distensiones del colon. Eso va a ser lo más habitual y muchas veces el paciente no va a referir dolor. Simplemente tiene eso distendido. Usted le pregunta, ¿y esto qué onda? Y pues no sé, siempre lo tengo ahí. Lo checan, lo palpan, se dan cuenta que no hay ninguna masa, es simplemente la tripa, o sea que está ahí. Entonces, evaluar el contorno del abdomen, evaluar la simetría, evaluar todo lo que ustedes vean, de preferencia en varias posiciones. Mi paciente acostado, mi paciente parado o mi paciente sentado, que nosotros podamos ver para determinar si existe alguna protuberancia, si existe alguna masa, si existe alguna distensión, alguna pérdida de la simetría. Y ya que nosotros veamos eso, entonces ya podríamos explorar específicamente o buscar el origen. De hecho, ahí creo que habla, a ver, espérenme, sí, ahí pone, por ejemplo, sobre de las distensiones, pone distintos ejemplos, que de la distensión generalizada con el ombligo invertido, que de la distensión de la mitad inferior, la distensión con el ombligo vertido y el abdomen excavado, y les pone pues opciones del paciente que podría tener. Algo muy importante cuando nosotros ya veamos qué onda, o sea, veamos porque si tiene alguna protuberancia o algo así, pues ya haremos maniobras específicas. Ya después de eso, de que ustedes hagan una inspección adecuada, ¿qué seguiría entonces? La auscultación. Auscultación. Ok. En el caso de la auscultación, dijimos que se hace antes de tocar. Algo muy importante también, eviten que el paciente se esté toque y toque, porque generalmente cuando ustedes le dicen a un paciente dónde le duele, muchos pacientes luego lo que van a hacer es que se van a empezar a apretar la panza para buscarse ellos mismos el dolor. Y ustedes, no, usted dígame con un dedo dónde le duele. Siempre tienen que decirles para que ellos mismos no hagan lo que ustedes iban a hacer, que ellos no se estimulen. Y ya que les diga, entonces ustedes ya van a hacer su exploración. La auscultación, ya dijimos, el paciente en una posición cómoda y dijimos el estetoscopio pues a una temperatura adecuada, no sean gachos. Ahora, los ruidos intestinales, la peristalsis, ruidos hidroaéreos, la enterocinesis, como quieran decir, esos, ¿cuál sería la frecuencia normal? 5 a 35 minutos. 5 a 35 minutos. Bueno, sí mencionaban en el artículo. No. Sí dice 5 a 35, pero no dice 5 a 35 minutos. Dice 5 a 35 sobre minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber 5 a 35 En un durante un minuto. minuto. Exactamente. Eso sería lo normal. Obviamente, nosotros no manejamos hasta 35. Lo habitual es que los ruidos peristálticos, un promedio llegan a estar entre 12 a 24. O sea, ya tener 30, 35, pues como que ya son de más. Aquí es algo muy importante, es no solo les interesa la frecuencia. ¿Qué pasaría si no hay ruidos peristálticos? Tú te quedas ahí explorando al paciente un minuto, nunca le escuchaste peristalsis. ¿Qué te imaginas? ¿Algún desorden metabólico? Un desorden metabólico. Esa podría ser una causa de lo que tú pensarías. O sea, no le pones ahí y dices, no tiene peristalsis, tiene un desorden metabólico. No, no tiene peristalsis. ¿Qué está pasando ahí dentro de la cavidad?
quizás una obstrucción. Inhibiendo la- Más que una obstrucción, ¿qué sería? Porque si tú tienes una obstrucción, lo más habitual es que tengas algo que se llama peristalsis de lucha. Es decir, oye ruidos peristálticos más prolongados y con un sonido metálico. ¿Qué sería si no oyes peristalsis? Ya díganme que ya son las 12. ¿Qué significan los sonidos peristálticos? Movimiento de los intestinos. Ok, movimiento de los intestinos. Y si no hay peristalsis, entonces no hay No hay movimiento. movimiento de la tripa. Entonces ahí sería buscar por qué el paciente tiene lo que se llama ilio. Ahí ya sería buscar si tiene un desorden metabólico, si tiene un desorden obstructivo, si tiene, etcétera. Bueno, continuamos con esto mañana, ¿eh? Sí. Sí. Sale, vemos. Luego. Bye. Ay.